estén pasando felices fiestas con familia, con los amigos. Y no sé ustedes, pero este diciembre en particular creo que ha sido muy especial, porque pues Dios nos ha permitido ver también ahí su poder en la ofrenda especial. Algunos tuvimos nuestra primera reunión en este mes y han pasado muchas cosas significativas pues este año. Y bueno, hoy me siento privilegiado de poder estar nuevamente con ustedes, con la región Azcapotzalco. Sé que muchos están de vacaciones y también muchos nos visitan. Por ahí está José Manuel de Tabasco, un gran amigo. Me anima mucho poder verlo por acá. Y bueno, pues me gustaría antes de comenzar, si pueden prender ahí sus cámaras, los que quizás no lo han podido hacer, para poder mirarnos a los ojos mientras estudiamos su palabra. Creo que es algo bien especial que podamos estar aquí todos presentes viéndonos. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que sé que han estado estudiando durante estas últimas semanas, una serie titulada Jesús, el siervo sufriente. Y una de las palabras claves dentro de este evangelio es en particular luego. Esta palabra ocurre, vemos que más de 40 veces en el evangelio de Marcos. ¿Qué quiere decir? Que vemos a un siervo ocupado, satisfaciendo las necesidades, un siervo ocupado en ser el Mesías de Dios, un siervo que vemos haciendo acciones. Es un énfasis, ¿no? El Evangelio de Marcos pinta a Cristo en acción. ¿Qué quiere decir? Un mínimo de discurso y un máximo de obras. Esto es algo que debe de importarnos mucho porque vemos a un Jesús activo y debe de animarnos también a nosotros a llevar a la acción muchas de las cosas que el día de hoy estamos viviendo como discípulos. Entonces, acompáñenme a orar para que sea Dios el que se quede al control de lo que vamos a estudiar en su palabra en esta mañana. Cierra tus ojos y oremos a Dios. Querido Padre y Dios Todopoderoso, primero queremos darte las gracias porque sabemos que este 24, 25, Dios, que estuvimos en familia, celebramos el nacimiento de tu Hijo, celebramos de que Él vino a la tierra, de que Él caminó en la tierra, enseñó en la tierra, predicó en la tierra, con el propósito de que nuestra vida fuera transformada. Y muchos somos testigos de su poder, de su gloria, obrada a través de cada uno de nosotros. Padre Jesús, el siervo sufriente, Jesús, el siervo que lleva a la acción sus palabras, el siervo, Padre, que nos deja ver tu gloria, tu misericordia y tu gracia, también por medio de su amor. En esta mañana te pedimos que te quedes, Dios, en las escrituras que el día de hoy vamos a estudiar, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que no terminemos de la misma forma cada vez que estudiemos las escrituras, Señor. Que seas tú siempre orando a través de nosotros. Gracias, mi Rey y mi Dios Todopoderoso. Queremos orar y pedir todo en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar, vamos a continuarle leyendo pues el Evangelio de Marcos. Sé que pues vamos ya en el versículo 14. Y lo primero que me gustaría hacer es que podamos leer juntos del versículo 14 al versículo 30, una práctica muy importante en la iglesia, en las sinagogas, que se leían las escrituras en público, se leían de corrido, y es algo que el día de hoy pues tenemos la oportunidad de hacer. Entonces, pues acompáñame a leer versículo 14, fíjense lo que dice. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después?
12 contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con siete panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7 dijeron. Jesús preguntó, ¿todavía no entienden? Seguimos leyendo, versículo 22. Dice, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó el ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió con los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Y versículo 27 dice, Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres uno de los profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Podemos ver aquí tres escenas diferentes, ¿no? que nos muestran mucho de lo que Jesús también quería, pues no solamente transmitir, ¿no? A sus discípulos, sino también quería dejarnos el día de hoy. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas escenas. La primera muy particular es la levadura de los fariseos y también de Herodes. Fíjense, en el versículo 15 dice que mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. ¿Qué piensas cuando Jesús utiliza esta palabra? ¿Qué es lo primero que se te puede venir a la mente cuando escuchas a Jesús diciendo, atención? Bueno, si quieres puedes ponerlo en el chat. ¿Qué nos revela esta palabra? Cuando Jesús está pidiéndonos que prestémonos atención. En Reina Valera dice, guárdense. Pero, ¿qué es lo que podría venirse a tu mente si ves a Jesús y estás con Jesús diciéndote esta palabra como atención? ¿Crees que sea algo a lo mejor alarmante, algo que tengamos que tener cuidado, algo en lo que necesitemos, pues obviamente, pues todos nuestros sentidos para estar alerta? Creo que es algo bien importante y Jesús estaba aquí pidiéndole a sus discípulos que prestaran atención. Ahora hay una escena previa que ya habían estudiado anteriormente en el que vemos que los fariseos le piden una señal a Jesús y Jesús pues no les da esta señal. Ellos querían ver señales, querían ver milagros, ¿no? Ya habían visto demasiados, pero bueno, Jesús venía con este acto, pero fíjense, en el versículo 14, los discípulos venían pensando en otra cosa. Dice que se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. ¿Qué pasa? Que vemos a los discípulos preocupados por qué iban a comer. Y vemos a Jesús pensando en lo que había ocurrido con los fariseos. Y por eso es que les dice, atención, ¿no? Como quería como conectarlos a lo que también habían pasado anteriormente. Y les dice, tengan cuidado con la levadura. Esta levadura no solamente era un leudo, es decir, una masa o un pan fermentado con la levadura, sino que era una pizca de masa que se dejaba en la última horneada, como cuando se prepara, bueno, el pan de masa fermentada. Era así como comúnmente en el antiguo mundo leudaban el pan, una pizca de la masa del bulto, y vemos qué es lo que pasa, ¿no? Cuando la levadura pues hincha. Y la levadura, aquí hacía un énfasis, era considerado como una ilustración hacia lo que es el pecado. ¿Qué pasa? La presencia de un poco de pecado que puede ocurrir en nuestra vida puede corromper una gran cantidad. Jesús estaba diciendo, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes. En Mateo añade también de los saduceos, ¿no? Estos grupos religiosos
los fariseos enfocados en las tradiciones, los saduceos enfocados en la razón y los herodianos enfocados en los placeres del mundo. ¿Qué quería decir Jesús? Que tuviéramos cuidado con esto. ¿Por qué? Porque un poco puede corromper nuestra vida. Y no sé qué piensas, pero muchas veces hemos sido tocados por esta levadura, de alguna forma, por la hipocresía, ¿no? El ritualismo, la pretensión, ¿no? De una rectitud inherente, el fanatismo, el escepticismo, la inmoralidad, los placeres también de este mundo, estos carnales, del mundo carnal, perdón, y que tocan nuestra vida y corrompen totalmente. Muchas veces nosotros hemos sido corrompidos. Antes, quizás de ser discípulos, pues esta levadura, ¿no? Ya había hecho una gran masa, ¿no? De pecado en nuestro corazón. Pero el día de hoy estamos llamados a tener cuidado de lo que esta levadura puede hacer. Y en especial, ¿no? Pues aquí dice la de los fariseos y de Herodes, lo que pensaban acerca del reino del Mesías era algo bien, bien interesante, ¿no? Ambos esperaban, idealizaban un reino con poder, con autoridad dominante. Herodes lo miraba como una forma política, los fariseos lo miraban como un poder y autoridad espiritual, pero no podían ver el reino de otra forma. Y es bien curioso porque ninguno de ellos, pues, creía en Jesús. No era suficiente los milagros, ellos esperaban algo diferente. Aquí la pregunta es, ¿para ti Jesús es suficiente o estás esperando algo más? Entonces, ¿qué vemos? Vemos a Jesús y empiezan a discutir, ¿no? Después de que les dice, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes, vemos a estos hombres que dice que empiezan a discutir en el versículo 16, dice que ¿por qué? Porque no habían traído el pan. Estaban, pues no sé, estaban preocupados por lo que iban a comer y no relacionaban para nada una idea espiritual, ¿no? Todo lo que ellos podían pensar era en el pan que iba al estómago y no el pan que iba al alma. Y vemos a ellos discutiendo. Y aquí es algo muy importante porque, ¿sabes? Vamos a verlo más adelantito, pero Jesús ya había alimentado a multitudes. ¿Cuántos iban en la barca? Dice que sus discípulos, ¿no? Pensemos que iban 13 personas en la barca, ¿sale? Y tenían un pan. ¿No crees que pudo haber alimentado a esos 13 si ya había alimentado a miles con muchísimo menos proporcionalmente? ¿Qué vemos? Vemos que empiezan a discutir entre ellos. Y aquí quería preguntarte, ¿no? Como, ¿cuándo es cuando tú discutes con algún hermano? ¿Cuáles son los momentos en los que quizás el día de hoy no te hablas con algún discípulo? ¿No? O tienes rencor en tu corazón por algo que ocurrió en algún momento. Ha pasado, a muchos de nosotros nos ha pasado en el que hemos creado amargura, hemos creado, no sé, distanciamiento a causa de acciones que nos han lastimado o a causa de cosas en las que no hemos estado de acuerdo, pero sabes, cuando no tienes una plena confianza en Dios, es cuando más puedes discutir con los discípulos. Aquí vemos que ellos estaban discutiendo por el pan, por una necesidad, teniendo ahí todo lo que necesitaban, que era pues a Jesús. Entonces seguimos leyendo. Dice que Jesús hace un par de preguntas. No sé si recuerdas cuántas preguntas les hizo. En esos versículos, ¿cuántas preguntas le hace Jesús? A ver, pónganlo en el chat. Un aproximado. Ahí algunos las están contando. 4 preguntas, por ahí dice la familia Barney Vergara. 5 preguntas, Carlos y Susi, 5. Fíjense, les hacen 9 preguntas. Las primeras 5 los reprende por ser tardos. Y las siguientes 4 los reprende por preocuparse por necesidades mientras estaba con Jesús, ¿no? Y quiero repetirte las preguntas. Dice, ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben y no entienden, tienen el corazón endurecido para comprenderlo, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada en absoluto. Y después de las preguntas pasa algunas afirmaciones, llevándolos a la confianza de que ellos entendieran con quién estaban en la barca.
ellos entendieran que estaban con alguien que ya había hecho cosas extraordinarias, como alimentar a miles de personas. Y les hace preguntas. Cuando alimenté a 5,000, ¿cuántas? Dice Jesús, ¿cuántas canastas sobraron? Fíjense, dice, cuando alimenté a 5,000 con 5 panes, ¿cuántas recogieron? Contestaron ellos, 12. Y cuando alimenté a 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas recogieron? 7, respondieron. ¿Sabes? Ellos necesitaban entender con quién estaban. Jesús hace preguntas. Quizás podía comunicar un enojo, una preocupación, una frustración, pero sabemos que cuando Jesús confronta a sus discípulos, Él lo hace con amor, lo hace con plena autoridad. Cuando Jesús confronta tu vida, lo hace con amor y con autoridad, pero también lo hace con verdad. Jesús necesita muchas veces recordarnos lo que nos ha dado. Jesús necesita recordarnos los milagros que ha hecho en cada uno de nosotros, como lo hizo con los discípulos. Y esto es poderoso. Esto es poderoso, el ver la paciencia que Jesús tiene y que no va a no recordarte lo que ha hecho con tu vida. Entonces, en la primera escena, pues podemos ver y un llamado a tener cuidado. ¿Con qué? Con el pecado. ¿Cuántos de nosotros estamos expuestos al pecado? ¿No? Todos los días estamos, ¿no?, expuestos. Un poquito puede destrozar nuestra vida. Un poquito puede alejarnos del Padre. Necesitamos tener grabadas las palabras de Jesús, escuchar su voz a través de su palabra. Entonces, quisiera que continuáramos con la siguiente parte. Una tenemos bastante particular por cómo lo hace Jesús. Vemos que hace un milagro, aparta a un hombre. Después de que aparta a un hombre, hay una forma muy peculiar de hacer el milagro y al final le pide no hablar de ello. Ahorita lo vamos a ir desarrollando, pero esto debe dejarnos muy en claro, ¿no? A no cuestionar la forma en la que Dios hace las cosas a través de Jesús también. ¿Por qué? Porque es soberano, no necesitamos cuestionar el por qué y el cómo lo hace, pero sí poder entender, ¿no?, las cosas que quiere mostrarnos. Y miren, vamos a ver la siguiente escena, que es Jesús sana a un ciego. Versículo 22 dice, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Fíjense, es bien particular porque vemos a unos amigos que llevan a un hombre ciego y le suplican a Jesús. Ni siquiera vemos esta acción en el hombre ciego. Esto debe darnos esperanza porque hay amigos a nuestro alrededor que quieren llevarnos a Jesús y que dentro de llevarnos con Jesús, muchos de nosotros hemos sido transformados radicalmente. ¿Por qué? Por la fe de otras personas que nos han llevado a Jesús. ¿Y qué es lo que sucede, ¿no? En esta escena, pues vemos a estos hombres que le suplican. Y continuamos en el versículo 23, dice que tomó al ciego de la mano y después lo llevó afuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso su mano sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? Y aquí es lo que quisiera como hacer énfasis, en la forma tan peculiar. Vemos que toma al ciego de la mano. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque te imaginas, no podía estar con mejor guía. Un hombre que no ve, Jesús lo toma de la mano y lo guía. Está con el mejor guía que pueda existir. Como tú y yo lo creemos, ¿no? Que cuando Jesús nos lleva de la mano, ¿sabes? Nos va a llevar a un lugar seguro y donde podamos tener, pues también, no solamente paz, sino también podamos tener esperanza. Y dice que le escupe los ojos y le pregunta, ¿puedes ver ahora? Aquí hay varias perspectivas interesantes, ¿no? Es como si esto lo hubiera hecho solamente, ¿no? Vemos que escupe y vemos que la forma en la que le hace los ojos es como si quisiera separar los párpados, porque cabe mencionar que este hombre
no era ciego de nacimiento, ¿no? Ya había perdido su vista, entonces tenía los párpados, digamos que Jesús escupe y separa los ojos, ¿no? Los párpados, parece que estaban como engomados. Y pues no se requería un milagro para hacer esto, ¿no? Para separar los párpados. Se requería un milagro para restaurar la vista y es por eso que Jesús hace primero esto. Entonces, algo interesante es que aquí podemos ver un milagro, algunos los llaman un milagro parcial, porque lo hace en dos partes. Primero lo hace por un medio natural, al frotárselos con la saliva, y luego lo hace por un medio extraordinario. Y te digo, es bien interesante este milagro porque es el único que vemos en la Biblia en el que Jesús lo hace de forma gradual, parcial, y lo vemos en dos partes. Ahora, tiene muchos significados que podemos tomar la forma en la que lo hace, ¿no? Una de ellas, pues bueno, vemos que después de que hace esto, en el versículo 24, el hombre mira alrededor, ¿no? Y primero ya dice que ve algunas personas, pero no las podía ver con claridad, parecían árboles que caminaban. Probablemente estas personas pues eran los discípulos que estaban ahí cerca de Jesús y los ve como árboles. Entonces, después de que pasa esto, vemos que en el versículo 25, Jesús pone nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y dice que son abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y ahora podía ver con claridad. Y aquí quisiera hacer un poco de énfasis, ¿no? ¿Por qué te imaginas que Jesús utilizó este milagro de forma parcial, de forma gradual? ¿Por qué te imaginas que Jesús a lo mejor no pudo haber hecho como en otros casos, ¿no? Decir una palabra y hacer un milagro, sin siquiera tocar sus ojos. Y es bien curioso porque ni siquiera lo hace en el entorno que él está. Ahora imagínate que tú eres ciego y vas a volver a ver. ¿Qué te gustaría ver cuando lo vuelvas a hacer, cuando tu vista sea restaurada? Yo aquí veo algo bien interesante en Jesús, ¿no? A lo mejor él estaba en un cuarto, ¿no? De cuatro paredes, estaba en un lugar estrecho y puede recobrar la vista y a lo mejor a su alrededor, pues no ve algo extraordinario, pero vemos que él lo lleva a las afueras. Él lo lleva afuera para que pudiera ver algo grande, para que su vista, ¿no? De verdad pudiera captar quizás todas las maravillas que estaban a su alrededor, ¿no? Hay muchas formas que podemos aquí ver, pero lo hace de forma gradual. Jesús venía de una escena en la que sus discípulos no habían entendido, ¿no? Aquí hay una ilustración muy clara también en el que vemos una ceguera espiritual en sus discípulos, mostrada en un pasaje previo, y sería sanada únicamente de forma gradual. Algunos estudiosos han hecho este comparativo, ¿no? De que este mensaje pues tenía que ver también algo de enseñanza para sus discípulos. Y así es con nuestra vida. Algunas cosas ocurren de forma gradual, ¿no? A veces vemos así de forma borrosa, pero a veces, conforme vamos, ¿no? Entendiendo las verdades espirituales, nuestra vista todavía va siendo mucho más específica y exacta. ¿Qué quiere transmitirnos aquí Jesús? Si hay cosas que el día de hoy tú y yo no vemos, en algún momento vamos a poder verlas. Vemos a Jesús que envía a este hombre a casa e incluso algunos pasajes añaden que le platica, ¿no? Que no lo mencione con nadie, ¿no? Era suficiente su familia, ¿no? Para que crear quizás más fanatismo del que ya había, ¿no? Este milagro en el que pues lo llevaba, ¿no? A que, pues, sabes, no lo platiques con nadie, ¿no? Como Jesús de una forma gradual mostrándose hacia los demás. Y eso es lo que vemos en el versículo 22. Y vamos a ver la última parte en el que sucede pues la declaración de Pedro acerca de Jesús. Versículo 27. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? ¿Sabes? Jesús no hizo notar esta pregunta porque no supiera quién él era, ¿no? No o porque tuviera, ¿no? Una dependencia a lo mejor torcida, una opinión acerca de los demás. Jesús hace esta pregunta con una introducción para una pregunta muy importante que le seguiría. Y, ¿sabes?
yo aquí quisiera hacer un poco de énfasis. Sabemos que a veces no importa mucho lo que los demás piensen de nosotros, pero a veces vale la pena hacer esta pregunta. ¿Qué piensan los otros de ti? ¿No? ¿Qué piensan los otros acerca de Jorge, acerca de Dolores, acerca de Carlos? ¿Qué piensan acerca de Manuel, ¿no? De Cuitláhuac, de José Manuel? ¿Qué es lo que piensan de ti los demás? No sé si alguna vez te has detenido para preguntarlo. ¿Qué es lo que piensan de ti? Jesús no lo hace con esa intención, ¿no? Él sabía quién era, él tenía muy clara su identidad. Iba a ser una introducción hacia lo que se vendría. Pero vemos a los discípulos, pues contestando. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Incluso otros, ¿no? También afirmaban que era un profeta, un profeta. Y eso es bien interesante porque tanto Juan, ¿no? Como Elías fueron reformadores, no sé, nacionales, que se mantuvieron firmes, ¿no? En contra también de los gobernantes corruptos de estos días, ¿no? Eran hombres extraordinarios. Y a Jesús se le comparaba como algo extraordinario. Nadie decía que Jesús era un impostor, ¿no? En este caso, sus discípulos no le decían, o algunos dicen que eres un impostor, ¿no? No, se le comparaba como alguien extraordinario. Y quizás, ¿no? Podemos ver que a Jesús como Juan el Bautista o Elías, como las personas que esperaban también, algunos por un Mesías político, del cual echarían, ¿no? Los poderes corruptos que oprimían a Israel. Y probablemente algunos lo llegaban a visualizar de esta forma. Pero vemos después que le preguntan en el versículo 29 a sus discípulos, entonces le dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se adelanta y le dice, tú eres el Mesías. ¿Sabes? Estaba bien para los discípulos saber lo que otros pensaban de Jesús, pero Jesús debía preguntarles como individuos quién era Jesús para ellos. Pedro contesta, tú eres el Mesías. Pedro conocía la opinión de las masas. Tú y yo conocemos a lo mejor la opinión de las masas, pero aquí lo importante es qué piensas tú acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Es el Mesías para ti? Sabes, Jesús era mucho más que Juan el Bautista, mucho más que Elías, ¿no? Mucho más que un reformador nacional, era mucho más que un obrador de milagros, era mucho más que un profeta. Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. En el griego original, pues dice que era el Cristo. En el hebreo era el Mesías. Ambos significaban el ungido de Dios. Y así lo utilizamos el día de hoy para referirnos a, a Jesús. De ellos esperaban a un Jesús, esperaban, ¿no? A alguien que denotara la idea de un rey, pero, ¿sabes? Hoy tú y yo creemos que Jesús es lo que necesitamos y que Jesús tiene el poder de Dios para liberar y establecer también un reino justo. Tú y yo somos testigos de su reino justo, de su reino soberano. Y al final, en el versículo 30, vemos que Jesús les advirtió que no le contara a nadie nada acerca de él, ¿no? Jesús, de una forma mostrándose gradualmente, pues vemos en este punto lo que los llama a sus discípulos. Me gustaría concluir con estas tres preguntas que pudieras, pues, hacértelas. ¿Lo entendemos? ¿Entiendes las verdades espirituales? ¿Entiendes el mensaje que Jesús quiere transmitirte? ¿Podemos ver algo ahora? Después de que fuimos curados de nuestra ceguera espiritual. Y la última es, ¿quién decimos que es Jesús? ¿No? Muchos de nosotros no tenemos a lo mejor familia que es discípula, o muchos de nosotros a lo mejor, ¿no? Invitamos y hay alguien aquí que nunca había estado en una reunión, ¿no? Y que está escuchando junto con nosotros. ¿Sabes? Queremos decirte que Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios.
aprovechemos este momento que tenemos en familia para decir quién es Jesús. Y Jesús es el Mesías. Eso quería compartirte en esta mañana, en este día. Espero que pues te ayude, te anime, te desafíe, pero sobre todo te permita seguir pues caminando de la mano de Dios como pues lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida como discípulos. Entonces, pues gracias por conectarte, gracias por escuchar y que a Dios sea la gloria.